Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a este primer vídeo de farmacología del sistema nervioso periférico. Este tema, como verán, habría que abordarlo al comienzo de cualquier curso de farmacología porque en realidad las drogas autonómicas se van a usar para tratar un montón de condiciones clínicas que afectan a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Si empezamos por el corazón, pues la mayoría de problemas del corazón vamos a usar drogas autonómicas. Si hablamos del tracto respiratorio, hay condiciones como el asma, que también básicamente lo tratamos con sustancias que actúan a nivel del simpático o del parasimpático. Lo mismo podríamos decir para problemas del tracto urinario, si existe una atonía de la vejiga o un espasmo de la uretra. Para el digestivo también vamos a usar muchos fármacos que actúan a nivel del parasimpático principalmente, y así sucesivamente podríamos hablar de todos los órganos y sistemas del cuerpo. En este vídeo vamos a hacer un recordatorio anatómico y funcional o fisiológico, si quieren, de este sistema nervioso periférico, que es básico para después comprender el modo de acción de todos los fármacos que vamos a usar. En la imagen de la izquierda pues tienen representado ahí un cuerpo de una persona, y como ven el sistema nervioso en general lo han dividido en dos partes, que incluye el central, y que está integrado, como ven, por el encéfalo y toda la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, que lo integran pues los nervios craneales, todos los ganglios que están fuera del central, y los nervios espinales. Como se pueden hacer una idea, pues el sistema nervioso periférico va a transmitir toda la información desde todas las partes del cuerpo hacia el sistema nervioso central, y desde este pues va a llegar las órdenes a todos los sitios del cuerpo. Del punto de vista anatómico y funcional, pues como tienen en la imagen de la derecha, el periférico lo podemos dividir en el sistema nervioso somático, que en realidad es el voluntario, que está sujeto a todas las órdenes de la voluntad o de la conciencia del individuo, y el autonómico, que es el que regula pues todas las funciones del medio interno, y que está, y se dice que es autonómico porque está fuera del control de la conciencia, y básicamente pues va a regular todas las funciones del digestivo, del corazón, del endocrino, de todos, en fin, de todos los órganos internos. Como ven, la organización de este sistema autónomo se divide a su vez en tres divisiones, que son el simpático, el parasimpático y el entérico. En realidad, las dos ramas más importantes de toda la vida se ha dicho que son el parasimpático y el simpático, y sin embargo pues últimamente se ha separado el entérico porque se ha visto que existe incluso más neuronas en el tracto digestivo que en la propia espina dorsal, de tal manera que incluso si se desconectase toda la inervación del simpático y del parasimpático, el propio tracto digestivo seguiría funcionando por tener esas propias neuronas. Si hablamos de cuál es la función a grosso modo del sistema simpático, veremos que es el sistema que se activa más cuando el individuo está en un estado de alerta y de gasto de energía. En inglés dicen que es el sistema de las tres Fs. Una es fight, que es lucha; la otra flight, que es huida; y la otra fright, que es temor. Básicamente es el sistema que está más activo cuando el cuerpo está en una situación de estrés que tiene que movilizar energía o gastar energía, por decirlo de otra manera. Como veremos, el sistema parasimpático es el sistema que predomina cuando existe una situación de descanso o de reposo, es decir, que el individuo pues tiene que reponer esa energía que se ha gastado, es decir, es si quieren, el sistema que conserva la energía en el cuerpo. En inglés lo llaman el sistema de las 3Ds, que es de digestión, es decir, cuando por ejemplo uno está haciendo la digestión, pues lo único que le apetece es tumbarse,
y estar tranquilo. Es el sistema que también se activa más cuando se produce la defecación, que sería la otra D, y la diuresis. Por eso lo llaman el sistema de las 3Ds. En esta otra gráfica, básicamente les quiero mostrar las neuronas que integran cada uno de esos tres ramas del sistema nervioso periférico. Como ven, en la parte de la derecha, el sistema somático solo lo integra una sola motoneurona que tiene el cuerpo en la columna vertebral, y que es una neurona larga que llega a inervar a la musculatura esquelética. Como ven ahí, el neurotransmisor que libera es la acetilcolina, y en esa sinapsis neuromuscular, y ahí pues el receptor al que se va a unir ese neurotransmisor va a ser de tipo nicotínico. Si ven, en la parte de la izquierda, perdón, tienen las otras dos ramas del sistema nervioso periférico, que son el simpático y el parasimpático. Ambas tienen en común que están integradas por dos neuronas. Ven que la primera, pues la primera parte de la columna vertebral, y la diferencia principal entre los dos es que, si ven, esa primera es bastante corta por el lado del sistema simpático, y es bastante larga para el parasimpático. Sin embargo, ocurre lo contrario con la segunda neurona. La segunda neurona en el parasimpático es muy cortita, básicamente está dentro del tejido que se va a inervar, muy cerquita de la célula efectora, mientras que para el simpático esa segunda neurona pues es bastante larga, de tal manera que el ganglio pues va a estar muy cerquita de la columna vertebral, en todo lo que es la cadena toracolumbar que llaman. Como ven, los receptores, los neurotransmisores que usa la primera neurona, ambos son de acetilcolina para el simpático como para el parasimpático, pero sin embargo el neurotransmisor que usa el sistema nervioso simpático en la segunda neurona va a ser la norepinefrina, y como ven, dependiendo del tipo de célula efectora, pues el receptor al que se va a unir ese neurotransmisor pues puede ser de distintos tipos, puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Mientras que para el caso del parasimpático, los receptores que va a tener esa célula efectora van a ser de tipo muscarínico. Existen 5 subtipos dentro de los muscarínicos, pero no vamos a entrar en mucho detalle. Ahí también tienen algunas de las fármacos que vamos a hablar en vídeos posteriores, y que actúan a ese nivel de la sinapsis, bien uniéndose a los receptores o modificando la acción en esa sinapsis de una manera u otra, como veremos posteriormente. Esta diapositiva pues la pueden usar para estudiar qué es lo que hace cada una de las dos divisiones en los distintos órganos y sistemas del cuerpo. Como ven, todos los nervios salen a nivel del sistema nervioso central. Para el lado del parasimpático, vean que salen a nivel cervical y sacro, por eso se dice que es la división de nervios sacro, cérvico, sacra, mientras que para el simpático todos salen a nivel toracolumbar. Entonces, como ven, la mayoría de los órganos van a recibir inervación dual, tanto del parasimpático como del parasimpático, y por lo general hacen lo contrario uno del otro. Si empezamos hablando por la división simpática, básicamente se acuerdan que decíamos que es la que predomina cuando existe una situación de estrés. Entonces les voy a poner el ejemplo de un atleta que está corriendo. ¿Qué es lo que ocurriría en cada órgano y sistema del cuerpo cuando el atleta está corriendo? Pues empezando, por ejemplo, por el ojo, la pupila, como ven, se dilataría. Si hablamos, por ejemplo, de las secreciones salivares, normalmente se van a inhibir. Tiene que entrar más aire a nivel de los
de los bronquios, entonces estos se van a relajar para facilitar la ventilación. A nivel del corazón, ¿qué es lo que va a hacer el simpático? Pues obviamente si el individuo está corriendo, pues tiene que acelerar el ritmo cardíaco. A nivel del intestino no interesa que se ponga ni a digerir ni a aumentar la motilidad, por tanto se va a inhibir prácticamente toda la actividad intestinal. Eso es lo que hace el simpático a nivel del digestivo. Inhibe la actividad del páncreas, por ejemplo, y sin embargo a nivel del hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a estimular la liberación de glucosa para que llegue pues más glucosa a nivel de los músculos que los necesitan en ese momento que está corriendo. Se va a inhibir la liberación de ácidos biliares, es decir, la contracción de la vesícula biliar. A nivel de la médula adrenal saben que se libera epinefrina, es decir, que se va a estimular la médula adrenal en realidad es un órgano endocrino. Y vean que, por ejemplo, uno a nivel del tracto urinario, pues si está corriendo no puede ponerse a orinar simultáneamente, entonces se va a relajar la vejiga urinaria y se va a contraer el esfínter para que no se produzca la micción. Si hablamos de la división parasimpática, pues obviamente decíamos que es la que predomina cuando el individuo está en reposo. En reposo, pues a nivel del ojo, pues se produce la contracción de la pupila. Se produce, también acuérdense que es el sistema de la defecación y de la digestión, por tanto se van a estimular todas las secreciones del tracto digestivo, como empezando por las salivares. A nivel de los bronquios se va a producir lo contrario que se producía con el simpático, se van a producir la contracción de los bronquios, el corazón va a latir más lento. A nivel de los intestinos hemos dicho que estimula toda la actividad, tanto de las secreciones de los jugos digestivos como de la motilidad, como veremos posteriormente. El páncreas va a liberar todas las enzimas digestivas hacia el duodeno. Decíamos que también era el sistema de la diuresis, es decir, se va a favorecer el vaciado de la vejiga urinaria. Aquí en la imagen pues también se le recuerda, vean el tipo de neurotransmisor que se libera a nivel de las neuronas preganglionares en el parasimpático, que es la acetilcolina. La localización de las neuronas postganglionares, hemos dicho que estaba cerca del órgano que se inervaba, como tienen ahí, o incluso dentro del mismo órgano. Y vean que el neurotransmisor que se libera a nivel postganglionar es también acetilcolina para el parasimpático. Por parte del simpático decíamos que el neurotransmisor en las neuronas preganglionares es la acetilcolina. La localización de los ganglios para el caso del simpático están todas cerca de donde salieron, es decir, que la neurona preganglionar es muy cortita, mientras que la postganglionar es muy larga. Y el neurotransmisor que libera el simpático, pues a nivel postganglionar es la norepinefrina. Como les decía anteriormente, cada uno hace un efecto opuesto en cada órgano, pero no por igual, es decir, no de forma balanceada. Si hablamos, por ejemplo, del corazón, vamos a ver que normalmente en el tono que predomina, es decir, la inervación que más le llega a ese órgano va a ser el del parasimpático. Lo mismo, por ejemplo, podríamos decir para el sistema digestivo. En realidad predomina mucho la función del parasimpático sobre el simpático. Esto es importante porque, como veremos, si nosotros damos un antagonista del sistema parasimpático, anulamos la acción de ese sistema sobre ese órgano, pues en realidad se va a predominar mucho el efecto opuesto, que sería el del simpático. Si hablamos del sistema simpático, vean que el tono predomina en órganos como por ejemplo son los bronquios. Esto es importante porque veremos que para tratar problemas de asma lo que vamos a hacer es dar un beta agonista, algo
que copia o que hace lo mismo que el sistema simpático. Podríamos provocar lo mismo si damos un antagonista del parasimpático, pero como veremos, como ahí predomina el tono simpático, pues es mejor usar un beta agonista que un bloqueante del parasimpático. Y como ven, para el caso de los vasos sanguíneos, que está representado abajo, pues predomina también la acción del sistema simpático sobre el parasimpático. Por tanto, si actuamos con sustancias que actúan a nivel de ese sistema, pues el efecto va a ser mucho mayor que si usáramos sustancias que en la que predomina el sistema parasimpático. Esto lo veremos más posteriormente cuando digamos qué tipo de fármaco seleccionaríamos para que la eficacia fuese mayor sobre un órgano u otro. Pero por eso es importante este concepto de que el tono no está balanceado en todos los órganos y sistemas, como tienen aquí representado con esas flechas. En esta diapositiva y en la siguiente, pues tienen de forma resumida cuáles son el tipo de receptores que existen en cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo y cuál es la función o cuál es el efecto que se produce cuando se activa dicho receptor. Entonces, pues por ejemplo, para el caso del corazón, vean que el tipo de receptor que va a predominar ahí va a ser el beta 1. En realidad el beta 2 no apenas existe a nivel del corazón, y el aumento de la acción de ese receptor pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. Como ven, también se va a aumentar otra propiedad del corazón, que va a ser la fuerza contráctil, es decir, lo que también se denomina como inotropismo. Y eso se va a producir cuando se estimula el beta 1 a nivel de las fibras cardíacas. Si lo que ocurriese es que se estimula el parasimpático, ahí no está representado, pero todos los tipos de receptores del parasimpático a nivel postganglionar decíamos que eran de tipo muscarínico. Pues bien, si se estimula el parasimpático, lo que se va a producir es una disminución de la frecuencia cardíaca. En realidad el parasimpático no tiene gran influencia sobre la fuerza contráctil del corazón, aunque ahí venga representado. Como ven, a nivel de las arterias, pues tenemos dos tipos de receptores, los tipo alfa 1 y los tipo beta 2 para el caso del simpático. Acuérdense que la mayoría de los vasos sanguíneos lo que predomina es el tipo de receptores de alfa 1. Por tanto, cuando estos se estimulan se va a producir una vasoconstricción y se va a aumentar la presión sanguínea. El tipo beta 2 predomina en algunos vasos, como por ejemplo son las coronarias y los vasos de la musculatura esquelética. Entonces, cuando el individuo está corriendo, pues, ¿qué es lo que se va a producir? Básicamente se va a producir una vasoconstricción de todos los vasos del cuerpo, excepto a nivel de las arterias coronarias y de la musculatura esquelética, donde, como ven, pues se va a producir vasodilatación. El sistema parasimpático en realidad tiene poca influencia sobre todo lo que son las arterias y las venas, pero si se estimulase mucho, pues sí se puede producir una vasodilatación. Ahí los receptores muscarínicos, como veremos, lo que activan una vía, que es la de producción del óxido nítrico, que es el que produce vasodilatación en las arterias. Como ven, en las venas ocurre lo mismo. A nivel de los pulmones, si hablamos de los bronquios, vean que el tipo de receptor que ahí existe son beta 2 en esa fibra muscular lisa, y cuando se estimula pues se produce la relajación. Si se estimulase mucho el parasimpático se va a producir una broncoconstricción, y vean que todo lo que son las glándulas exocrinas, tanto de las vías respiratorias como las salivares, como por ejemplo las lacrimales, se van a estimular por el parasimpático.
Y por último ahí tenemos el tracto gastrointestinal, que como ven el sistema simpático disminuye la motilidad y favorece la contracción de esos esfínteres, y el parasimpático pues hace todo lo contrario, aumenta la motilidad y favorece la relajación de esos esfínteres. Si hablamos del hígado, cuando el individuo está corriendo, pues decíamos que interesaba que liberase glucosa a la sangre. Eso lo va a hacer por dos mecanismos. Vean que va a producir la glucogenólisis, va a degradar el glucógeno, y eso lo hace estimulando los receptores beta 2, aunque ahí pone el alfa, en realidad el principal es el beta 2, y la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de fuentes no glucídicas, de las grasas y de los aminoácidos, y eso también lo hace por acción de los receptores beta 2 en los hepatocitos. Y vean que también va a favorecer la lipólisis, que es la degradación de la grasa y aumento de los ácidos grasos libres en sangre. Por su parte, vean que el parasimpático pues produce lo contrario, favorece el acúmulo de glucógeno en el hígado. A nivel del riñón, vean que tenemos receptores de tipo beta 2 y esos pues van a aumentar la secreción de renina. A nivel de la vejiga se va a producir obviamente una relajación del detrusor de la vejiga para que no se vacíe la vejiga, y se va a contraer el esfínter de salida de esa vejiga. Y vean que los receptores pues son de tipo alfa y beta 2 a nivel de las paredes de la vejiga. Como ven, el parasimpático hace lo contrario, y ahí tienen pues lo que hace cada uno de los sistemas a nivel del útero, del ojo y de las glándulas submandibulares y de la parótida. En esta gráfica y en las siguientes les quiero mostrar cómo se produce cada uno de los neurotransmisores en las terminaciones nerviosas de cada uno de sus axones. Como ven, aquí tenemos una sinapsis colinérgica. Colinérgica es porque libera el neurotransmisor de acetilcolina. Y como ven, ese neurotransmisor pues se produce en la terminal de ese axón a partir de la colina y de la acetil-CoA, y se almacena en unas vesículas que cuando llega el potencial de acción a esa terminación pues se va a fusionar con esa membrana y se va a liberar a la sinapsis entre las dos, entre la neurona y esa célula efectora, que puede ser otra neurona o por ejemplo una fibra muscular lisa. Pues bien, la acetilcolina, como ven, una vez se libera, se va a unir a esos receptores, que pueden ser de dos tipos dependiendo de la célula efectora. Pues hemos dicho que teníamos receptores de tipo muscarínico o receptores de tipo nicotínico, y van a estimular esos receptores en esa célula, y la señal pues va a persistir mientras no se quite esa acetilcolina de esa sinapsis. ¿Quién es el encargado de terminar esa acción? Pues ahí tienen una especie de arbolito, que es una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que va a destruir la acetilcolina muy rápidamente y la va a romper en colina y en acetato. Como veremos posteriormente, hay sustancias que nosotros podemos dar que son inhibidores de esa enzima, de esa acetilcolinesterasa, y que lo que van a hacer es pues impedir que actúe y degrade esa acetilcolina, y va a producirse una sobreestimulación de esos receptores que, como veremos, pues en el caso de insecticidas, organofosforados y carbamatos, pues pueden llegar a matar al individuo o a cualquier organismo que esté expuesto a ese tipo de compuestos. Esta diapositiva se la pongo para que recuerden en dónde se va a liberar acetilcolina, que es en realidad uno de los neurotransmisores más ubicuos y más abundantes en todo el cuerpo. Y lo pueden usar esta imagen también para recordar qué es lo que se va a producir cuando un individuo pues está intoxicado con un inhibidor de la colinesterasa que no destruye la acetilcolina. Pues como ven, ahí está a nivel del sistema nervioso central.
es un neurotransmisor y existen receptores tanto de tipo nicotínico como muscarínico. También es el neurotransmisor que se libera a nivel de la unión neuromuscular de toda la musculatura esquelética. Si no se destruyese, pues se pueden imaginar que el perro o el gato intoxicado con un carbamato o un órgano fosforado que inhibe la colinesterasa, pues va a presentar contracciones musculares exacerbadas de forma incontrolada. También vean que es el neurotransmisor que se libera a nivel preganglionar, tanto para el parasimpático como para el simpático, y si es el parasimpático, también se libera a nivel de la neurona postganglionar. Y vean que todos los tipos de receptores de esas células efectoras van a ser de tipo muscarínico. También vean en la parte de abajo que es el neurotransmisor que se libera también en la glándula adrenal, es decir, que si no se destruye, pues esa glándula adrenal va a estar liberando también adrenalina y norepinefrina a la sangre, y eso pues puede contrarrestar mucho de los efectos que podríamos observar por una estimulación del parasimpático. Y por último, pues vean que el individuo lo podemos, si tiene glándulas sudoríparas, como si fuera un caballo, pues vamos a ver que suda mucho, y ahí también el tipo de receptor que usa en esas glándulas sudoríparas es de tipo muscarínico. Por último, pues les voy a mostrar una sinapsis adrenérgica. Básicamente, las sinapsis adrenérgicas lo que van a producir y van a liberar son catecolaminas. Las catecolaminas son, como veremos a continuación, son tres. Una que es la dopamina, la otra la norepinefrina y la otra la epinefrina o adrenalina. Como ven, aquí tenemos una terminación nerviosa adrenérgica que está liberando norepinefrina. Ahí está produciéndose a partir de la tirosina. Como ven, hay una ruta metabólica dentro de esa terminación nerviosa que produce dopamina. La dopamina, una vez entra en esas vesículas, se convierte en norepinefrina, y la norepinefrina pues es la que se va a liberar cuando llega a un potencial de acción. Aquí en esta imagen quiero que recuerden básicamente que el sistema de cómo se termina esa acción del neurotransmisor va a ser distinto de las sinapsis colinérgicas. Vean que no existe una enzima que destruye el neurotransmisor en esa sinapsis. La acción de ese neurotransmisor se termina por lo que tienen ahí una vía que es de recaptación, que tienen ahí indicada con el número 1, y son unos transportadores que lo que hacen es introducir ese neurotransmisor de nuevo en la terminación presináptica y reciclarlo. Vean que esos transportadores, pues hay sustancias como son, por ejemplo, la cocaína y los antidepresores tricíclicos, que bloquean ese transportador, y obviamente pues lo que van a hacer es aumentar la acción de la norepinefrina localmente en esa sinapsis. Vean que también existe otra vía que está representada con un número 2 y que son otros transportadores distintos de los de la neurona presináptica, que la introducen en la neurona postsináptica. Y obviamente pues si se introduce en la neurona postsináptica por otra vía, una vez dentro lo que va a hacer esa neurona es degradarlos. Existen ahí enzimas que no están representadas en esta imagen, que son la MAO, que son la monoaminoxidasa, y la catecol o metiltransferasa, que son las enzimas que degradan esas catecolaminas en el interior de las neuronas. Y vemos que hay fármacos que se usan para inhibir la acción de esas dos enzimas que degradan las catecolaminas. Por último, decirles que aquí vean que existe unos receptores presinápticos que veremos que son de tipo alfa 2,
y que lo que hacen esos receptores cuando hay mucha norepinefrina es que se une a esos receptores y le dice a esa neurona presináptica que no siga liberando norepinefrina. Es decir, que tienen un efecto de retroalimentación negativa. Veremos que sustancias que actúan en el sistema nervioso central, como la silacina, que son sedantes, lo que hacen es unirse a ese tipo de receptores, que son los alfa 2, y lo que hacen es pues dormir esa neurona presináptica. Por tanto, acuérdense que para las neuronas adrenérgicas, los receptores de tipo alfa 2 lo que van a hacer cuando se estimulan es impedir que se siga liberando esa catecolamina, en este caso la norepinefrina, a esa sinapsis. Esta es la última diapositiva y aquí tienen pues la estructura química de los principales catecolaminas. Como ven, todas tienen en común que tienen el grupo catecol, que tiene dos grupos hidroxilos, y las que produce el cuerpo pues son la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Y vea, ahí incluyen otras dos que son el isoproterenol y la feniletilamina. Vean que los grupos OH pues son esenciales para que se produzca una buena unión tanto a los receptores de tipo beta como a los alfa. Y al ser moléculas polares, esos grupos hidroxilos, pues si nosotros administrásemos cualquiera de estas catecolaminas por una vía parenteral, pues normalmente no van a entrar al sistema nervioso central, por ser muy hidrosolubles y no pueden atravesar bien las membranas, y el efecto pues que se va a producir a nivel central va a ser mínimo. Si se van a estimular todos los receptores alfa y beta en todos los órganos que no sean el cerebro. Como ven, los grupos alquilo, es decir, los grupos metilo que ahí tienen, como por ejemplo en el caso del isoproterenol, lo que hacen es aumentar a los receptores beta y disminuyen la acción sobre los receptores alfa. Por tanto, el isoproterenol, pues vamos a ver que apenas se une a los receptores alfa y solo se une a los receptores beta 1 y beta 2.